En el 96 no lo hicimos y en el 2001 tomamos la decisión de hacerlo y pues bueno, ahora ya tenemos unos resultados diferentes. Estamos viviendo parte de la promesa. Hemos tenido algunos años, durante muchos años hicimos el negocio muy mal porque lo hacíamos como creíamos que era, y con el pasar de los años hemos venido aprendiendo. Sobre todo en los últimos años hemos hecho un cambio grande en el negocio y eso nos ha permitido hacer algunas calificaciones nuestras y sobre todo calificaciones de gente del equipo. Cientos y cientos de platas, muchos esmeraldas, ya hay como 7 diamantes en la organización, y eso son los últimos años. Y lo que vamos a contarles ahorita son algunas de las cosas que hemos hecho bien para hacer el negocio. Entonces, pues, todo comienza porque, de lo que les vamos a hablar es porque a mí mi hermano me comentó del negocio, yo vi que era un negocio bueno, pero yo no vi que era el negocio para mí. Porque yo creía que para hacer el negocio había que tener una cantidad de talentos, y había que, por ejemplo, había que saber hablar en tarima. Y yo decía, no, hablar en tarima es... ¿Quién le tiene miedo acá a hablar en tarima? ¿Alguien le tiene pánico? Sí. Yo le tenía pánico, era súper tímido, súper introvertido. Y yo creía que acá había que aprender muchas cosas para hacer el negocio. No aprenderlas, tener el don. Y luego me di cuenta que era cosas de aprender. Luego me di cuenta que los que tenían resultados en el negocio eran los que se profesionalizaban. Y eso me gustó del negocio de Amway. Yo soy administrador financiero de profesión y a mí me gustan las cosas profesionales. Y hoy les vamos a hablar de hacernos profesionales, de trabajar este 2015, como dice la lámina, para ganar, para volverse profesional. Una de las cosas en las que Lorena y yo no creemos es en la motivación. Odio el tema de los motivadores. ¿Sí? Esa gente que lo pone a uno a motivarse, eso a mí no me gusta. Y una de las cosas que me gusta del negocio es que no creemos en la motivación, porque motivar es muy fácil. Eso es súper fácil. ¿Por qué no me gusta la motivación? Porque es que la motivación es temporal. Entonces a mí me pasaba que había gente que traíamos el negocio, salía motivada, decía que iba a ser diamante y a los 3 días no respondía el teléfono. ¿Alguien le ha pasado algo parecido? Salieron motivados. O personas que, normalmente la gente que está motivada está esperando que alguien externo lo motive. La gente que tiene motivación, que basa sus negocios, son los negocios en motivación, normalmente son personas de baja inteligencia emocional. O sea, gente que están desmotivados, motivados. Desmotivados, motivados. ¿Conocen gente así? Que parecen un yoyo. Esas personas ni en este negocio, ni en nada, tienen resultados. Nosotros creemos en la profesionalización. Cuando a mí me preguntan ahora ¿qué soy yo? Sí, yo estudié en la universidad 5 años para ser administrador de empresas, hice una especialización en administración financiera, pero yo no me considero que soy administrador financiero. Yo soy un networker pro, la profesión del futuro. O sea, esa es mi profesión y gano mucho dinero en esa profesión. Tengo un estilo de vida inigualable con esta profesión. ¿Ando feliz? Sí. ¿Porque ando motivado? No. ¿Qué tenemos los líderes del negocio, los que hacemos profesionalmente el negocio? Lo que nosotros tenemos algo que se llama entusiasmo. Y entusiasmo y motivación son dos cosas diferentes. La motivación es externa. El entusiasmo es interno. La raíz griega del entusiasmo es enteos, Dios dentro de ti. Y entonces nosotros todo el tiempo nos despertamos feliz. Y a mí me molesta porque todo el tiempo estoy sonriéndome. Es muy difícil tratar de quitarme la sonrisa. Y a la gente le dice, ¿por qué está tan contento? Dice, porque yo estoy desarrollando un negocio que más que un negocio es un proyecto de vida que me cambió la vida a mí, le cambió la vida a mi familia y que me ha permitido cambiarle la vida a cientos y miles de personas en Colombia y en Latinoamérica. A mí nadie tiene que llamarme para motivarme. Yo todos los días me levanto y le doy gracias a Dios. Gracias porque abrí mi mente
y entendí este bendito negocio. Y gracias a que lo hicimos profesionalmente, estamos recibiendo el resultado. Y entonces yo les decía, al principio lo hacíamos motivados. Desde hace unos años empezamos a hacerle el negocio profesional. Y hoy vamos a hablarles, no a motivarlos, sino a hablarles a su conciencia, para que ustedes entiendan en qué están y cómo se obtienen los resultados. Y para esa primera parte, yo quiero dejarlos con mi bella esposa, que ustedes van a escuchar una historia. Sin ella, lo máximo que llegué fue a platino, y con ella hemos llegado a diamante ejecutivo. Entonces quiero dejarlo con mi bella esposa. Yo quiero que levanten por favor la mano las personas que están aquí en su primer seminario. Mucha gente nueva, felicitaciones. ¿Y quiénes no han entrado al negocio de Amway? Ok, eso me encanta y me gusta preguntarlo. ¿Por qué? Porque, como dijo Andrés, lo que nosotros buscamos es transmitirles un mensaje de hacer un negocio profesional. Y quiero empezar con esto para ti nuevo. En el negocio de Amway entra mucha gente, todos los días entra gente. Y vas a encontrar allá afuera que mucha gente, a pesar de que entra a un negocio donde todos tenemos las mismas oportunidades, no todo el mundo lo hace. Y no lo hace desde mi punto de vista porque no se vuelve profesional. Nuestro objetivo esta tarde es compartirte cosas que hemos hecho para obtener los resultados que vas a ver más en la segunda parte. Pero queremos contarte de qué se trata. Y siempre cuando uno está en un seminario y es su primera vez, y a mí me encanta porque muchas veces cuando uno viene a esos eventos y está nuevo, uno dice, ¿por qué aplauden tanto y la gente con tanto entusiasmo? Pero quiero contarte que es tanto entusiasmo porque la persona que te invitó vio en ti la posibilidad de que tú desarrolles un negocio donde la promesa final es que tú seas libre. Y libre para cada uno de ustedes puede significar cualquier cosa. Para mí, ser libre dentro de esa industria era tener tiempo y dinero. Y eso es lo que hemos logrado en este negocio. No sé qué estés buscando tú hoy, que a pesar de la lluvia, casi ya van a ser las 5 de la tarde, ¿sí? 5, ¿cierto? 6, perdón. Decidiste estar aquí escuchando una información. Si realmente tú has pedido a la vida, si eres creyente y le has pedido a Dios una oportunidad, desde mi punto de vista es la mejor opción que tú tienes para realmente hacer un cambio dramático en tu vida. Nosotros en todo el proceso vamos a hablarte del negocio de Amway como un proyecto de vida, porque eso es lo que significa. Aunque, como les dije, todo el mundo entra a Amway, todo el mundo entra y lo ve siempre un negocio pequeñito. Y así fue mi historia. Yo empecé a hacer el negocio y lo vi muy pequeñito. De hecho, al principio no lo vi porque lo vi como venta de productos. Y sí hay que distribuir unos productos, pero 3 preguntas que yo me hice al iniciar el negocio, que son determinantes para que tú entiendas cómo funciona esta industria y que tú entiendas a cómo ganar dinero dentro de este negocio, son estas 3 preguntas. Lo primero, ¿en qué consiste? Lo segundo, ¿cómo lo hago? Y la pregunta más difícil para mí en todo este proyecto es si yo lo puedo hacer. Porque yo pensé que tenía que tener algunas características especiales para hacer que este proyecto me diera todo lo que me pintaban en esto. Y no era así. Y yo quiero contarles que así presentamos nosotros el plan de negocios. Porque cuando tú le presentas a la gente un proyecto, donde los proyectos, como en todas partes del mundo, tienen etapas, la gente entiende que de 2 a 5 años tú puedes hacer libre. Yo lo que le digo a la gente, eso es un proyecto empresarial, donde si tú pones el esfuerzo y haces lo necesario de 2 a 5 años, tú vas a ser libre. Nosotros tenemos hoy en día gente que lo ha hecho en menos tiempo en nuestra organización. Pero cuando la gente sabe que el proyecto se llama Diamante, y en la segunda parte les vamos a contar un poco de las recompensas y qué ha significado llegar a Diamante en nuestras vidas, tú vas a entender un poco si tal vez estás aquí por primera vez. Pero tú tienes que entender que como cualquier proyecto, hay unas metas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Cuando yo le explico a la gente este proyecto y le digo que en términos monetarios, cuando tú llegas a Diamante, te ganas más de 25 millones de pesos,
Y yo le digo que hay un nivel intermedio donde te puedes ganar, que se llama Esmeralda, donde te puedes ganar más de 8 millones de pesos mensuales, sí señora. Eso quiere decir que la gente está pensando que tiene la posibilidad de 2 a 5 años llegar a esos niveles de ingreso. ¿Y por qué te digo esto? Porque en Bucaramanga, como en todo Colombia y toda Latinoamérica, no es fácil encontrar hoy en día un proyecto donde te dé esos ingresos, donde mes tras mes tras mes eso se vaya expandiendo y cada vez el resultado económico sea mayor. La gente allá afuera está en crisis, todo el mundo, y estoy sorprendida porque últimamente nos hemos encontrado dándole el plan de negocios a la gente y están cada vez sacando más gente de las empresas. ¿Aquí no les ha pasado? Es impresionante, digamos, en el sector petrolero, cuánta gente ha salido de ese sector. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que no tienes que dejar de hacer la actividad que estás haciendo, sino que simplemente tú vas a entrar a un proyecto que en tu tiempo libre tú vas a empezar a dedicar 1 o 2 horas a construir esto, porque va a llegar un momento en que tú llegas, tú decides a qué nivel llegas y tú vas a empezar a dejar tal vez lo tradicional. Pero si yo no le digo a la gente que es un proyecto y cuánto se puede ganar y cómo debe empezar, pues la gente va a entrar a Amway y la gente no va a saber a qué entró. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es que todo el mundo en su primer mes entienda que eso es un negocio y que la primera meta que se debe cumplir es llegar al 9%. Porque lo que estamos buscando es gente que gane dinero. Porque el negocio de Amway tiene unas ventajas increíbles. Tiene un programa educativo que es impecable, perdón. Pero aquí vas a encontrar muchísimo valor agregado. Pero yo siempre le digo a mi grupo, es un negocio. ¿Y tú entras a un negocio a qué? A ganar. Nunca se nos puede olvidar que es un negocio y entraste para ganar. Y la gente, tú no vas a entrar a un negocio, a poner un negocio a perder plata, ¿sí o no? Entonces tienes que tener en tu mentalidad que depende de ti que tú empieces a ganar. Pero que toda la gente que tú vas a empezar a asociar, es tu responsabilidad que la gente empiece a ganar. Y yo siempre como explico este proyecto. ¿Quién alguna vez ha ido a una constructora y ha visto un proyecto primero en planos? Muchos, ¿verdad? Lo hemos visto. Luego al tiempo pasamos y en ese terreno ya están empezando a construir. Y luego pasas al tiempo y ya está la edificación. Así pasa en este negocio. Tal vez ahora estés conociendo la maqueta de lo que es el negocio. Si ya llevas un tiempo, estás en esa construcción, colocando 1, 2, 3 ladrillos, qué sé yo, el tiempo que tú lleves y lo que hayas construido. Pero la recompensa final, el proyecto que te estamos vendiendo dentro de Amway se llama que llegues al primer tablero que se llama diamante. Y un diamante en Colombia vive como no vive muchísima gente que tiene todo el dinero en nuestro país. Porque ustedes van a escuchar en nuestra historia, este proyecto nos ha dado algo más allá del dinero, que se llama tiempo. Conozco mucha gente que hace este negocio. Tenemos un empresario muy rico en Bogotá, es dueño de una de las empresas más grandes de Colombia y hace este negocio no por dinero, es por algo que le falta a él, tiempo. Cuando yo entiendo esto, cuando yo entiendo que es un proyecto que me va a dar mucho dinero, pero que me va a dar la posibilidad de tener tiempo para gozar ese dinero y empezar a traer otras cosas a mi vida, como empezar a tener éxito, ser una persona reconocida, trascender y empezar a decirle a la gente que entre más influyente se vuelva dentro de esta industria, más grande va a ser su cheque mes tras mes. Y cuando yo le digo a la gente que está entrando que lo más importante dentro de este negocio es tener la humildad para empezar a educarse. Y eso tiene que ver con la forma de pensar. Mi profesión es administradora de empresas. Y yo sabía de administrar empresas y trabajé en una universidad muy prestigiosa en Bogotá. Y toda la vida, mi primera etapa en esa universidad fue en la biblioteca. Hice muchas cosas de bibliotecología, aunque no las estudié. Pero cuando yo conocí este negocio, para mí era un mundo desconocido. Pero yo tuve la humildad de empezar a entender cómo funcionaba la industria, de leer libros que me explicaban la tendencia
del mercado y por qué la industria del network marketing era la profesión que iba, en ese tiempo, hace 11 años atrás, era la que iba a estar en furor. Hoy en día no hicimos este seminario para convencerte, porque ya es una realidad, que eso es una tendencia, y que hoy en día más colombianos y más gente en Latinoamérica se están haciendo millonarios gracias a esto. ¿Qué debes entender tú? Yo toda la vida, como fui empleada, yo era muy disciplinada. ¿Quién aquí trabaja? ¿Y el resto? Los que tienen un empleo, un jefe, pues saben que teníamos que cumplir, o tienen que cumplir un horario. En Bogotá solo nos dan una hora de almuerzo, y pues todas las cosas que hacemos como empleados. Y yo era muy buena en mis labores, me pedían un informe, lo hacía, y todo lo que tenía que hacer era muy responsable. Cuando entro a este negocio y entiendo que no hay jefes, que me presentan un proyecto y yo decido cuál es mi límite, cuánto me quiero ganar al mes, pues entiendo que tengo que empezar algo que se llama autodisciplina, que tengo que entender que como negocio, el negocio se corre de meta en meta y mes tras mes. Y eso me empezó a costar un poquito, porque siempre había estado supeditada a que alguien me mandara. Y aquí me tocó lo contrario, empezar a decir dónde quiero llegar con este proyecto, porque si yo me ponía a comparar lo que hacía en mi trabajo tradicional, pues nunca iba, por lo menos por ingresos, nunca podía llegar a ese nivel de ingresos. Entonces fue cuando empecé a tomar conciencia de que yo necesitaba empezar a hacer un proyecto así. En este momento estamos en la era del emprendimiento. La gente allá afuera está buscando un líder determinado. La gente allá afuera está buscando a quién seguir. Y de eso se trata este negocio. Que tú tal vez estés hoy aquí por primera vez, pero que tú entiendas que vas a emprender algo. Y que entre más influyente, entre más visión, entre más enfoque tengas, entre más claridad mental tengas de este negocio, la gente te va a empezar a seguir. Porque la gente va a entender que tú entraste a un proyecto donde te va a volver libre. Y que si ellos se montan a ese proyecto, ese también va a ser el resultado para ellos. La segunda pregunta, ¿cómo lo hago? Porque todo suena muy bonito hasta ahí. Pero ¿cómo lo hago? Lo primero, nuestro negocio se corre por metas y se corre por año fiscal. Este mes es el mes donde los últimos 6 meses del año te van a contar para hacer calificaciones grandes. Todos los que están en esta sala, si aún no son plata, pueden calificar plata este mes y en este año fiscal hacerse un platillo que más o menos en esos 6 meses estamos hablando de unos 40 millones de pesos. ¿A quién le sirven en menos de 5 meses y 10 días 40 millones? A la mayoría le sirven, ¿cierto? Yo quiero preguntarte algo. ¿Qué puedes hacer allá afuera que sea legal y que sea ético? Aparte de tu trabajo tradicional o tu actividad tradicional, donde empieces a generar eso. Pero donde entiendas que como un proyecto, esa es la primera etapa en estos 5 meses. Pero que si tú sigues construyendo, tu 2016 va a ser diferente, porque eso es lo bonito de este proyecto, que tú sigues construyendo y vas avanzando, y cada vez que tú avanzas, pues vas generando más ingresos. Y entonces, es la pregunta que yo le quiero hacer a todos. ¿Ya definieron la meta de marzo? Porque es un negocio que te mide por resultados. Y no solamente el negocio, la vida te mide por resultados. Tú puedes ser muy buena gente en tu trabajo, pero si no produces te echan, ¿sí o no? Tú puedes tener un negocio espectacular allá afuera, de comidas, por poner un ejemplo. Y si no va gente, ¿qué pasa? Pues se quiebra, ¿sí o no? Lo mismo pasa en este negocio. En este negocio corremos meta a meta, mes tras mes. Y no importa que estés aquí por primera vez, que estés conociendo a este proyecto. Si tú realmente te podemos transmitir hoy un poco de lo que significa este negocio, tienes que irte con la convicción de que este mes tienes que cumplir una meta. ¿Cuál? Siéntate con la persona que te invitó y dile que te recomiende una meta para tú empezar este año y este mes a correr. Segundo, ¿cómo lo hago? Empieza a provocar el resultado. Los que ya llevan un tiempo de pronto me van a entender más. La mayoría de la gente, como en Amway no hay requisitos para entrar,
No te piden nivel educativo, no te piden condición social, no te piden absolutamente nada, solo te piden algo. Que tengas ganas y que quieras emprender algo nuevo. Esas son las dos condiciones para mí que serían ideal. Entonces, la gente entra a Amway y el negocio es muy bueno. En el negocio hay una asociación, que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces todos empezamos a comunicarnos con una misma frecuencia. Y estamos todos como en esa esperanza de que si hacemos esto vamos a tener un mejor futuro. Pero resulta que hay mucha gente que está ahí de pronto sentada y que pasa el tiempo y nunca ha provocado una calificación. Nuestros resultados dentro del negocio de Amway empezaron a cambiar cuando entendimos este concepto. Y provocar las calificaciones significa eso. Voy a poner un ejemplo. Tal vez si tú nunca has llegado al 15%, entiendes que con cuántos puntos se califica el 15. Con 4.000, ¿verdad? Yo, Lorena, quiero llegar al 15% este mes. Pero yo, Lorena, todavía digamos que estoy solita. Entonces yo digo, yo me comprometo a que yo voy a hacer mi nube personal, o sea, 600 puntos. ¿Cuánto es 600 menos 4.000? 3.600, 3.400. Yo entiendo que es un negocio. Yo entiendo que depende de mí los resultados y que entonces tengo que salir a la calle a contarle a la gente que hay un proyecto donde podemos ser libres, donde vas a poder empezar a cumplir tus sueños, tal vez a apalancarte de estos ingresos para cubrir algunas necesidades básicas que tienes ahorita en tu casa y porque quieres proyectarte dentro de 5 años con un mejor futuro. Y yo entiendo que yo voy a salir a contarle a la gente, a contagiar a la gente de una oportunidad. Y yo entiendo que la gente con la que yo me voy a sentar le voy a empezar a sacar un resultado. Entonces ya no voy a contar el plan de Amway, voy a auspiciar a alguien y me voy a comprometer a él a que hagamos este negocio en serio. Entonces tal vez él me dice, entro con 600, o sea, de mi meta de 4.000 ya llevo 1.200 puntos, ¿cuántos me faltan? 2.800. ¿Y qué hago? El siguiente. Y empezamos a provocar las calificaciones. Ese ha sido uno de los éxitos de nuestro equipo. Segundo, aprende a generar momento. Yo los felicito porque ustedes están en crecimiento, pero si ustedes realmente quieren hacer una revolución en Santander, ustedes tienen que aprender a generar aún más momento. ¿Y qué es eso de momentum? Cuando nosotros tomamos la determinación y tomamos conciencia del negocio que teníamos entre manos y nos pusimos con Andrés a proyectar cómo nos queríamos ver en 5 años, entendíamos que no dependía del mercado, que no dependía tal vez de nuestro equipo de apoyo, sino que dependía de él y yo, de la visión y el enfoque que tuviéramos los próximos siguientes 5 años para obtener los resultados que queríamos. Y en una reunión que hicimos éramos 12 personas y empezamos a decir eso: vamos a ser el mejor equipo, vamos a duplicarnos, vamos a generar momentum. Y momentum es que, ¿se imaginan qué día tienen ustedes la junta? César, el jueves. ¿Se imaginan qué pasaría en la siguiente junta de negocios si solamente cada uno de ustedes lleva uno más? Eso se llama empezar a generar momentum. Pero ¿qué pasa si llevas a 5? ¿Qué pasa si llevas a 10? No importa que estés hoy solo. Si tú en la siguiente junta llevas a 3, empezaste en tu grupo a generar momentum. Y después de los 3, cada uno lleva 2, ¿cuántos son? Y así empiezas a generar y a generar momentum. Lo mejor de eso es que todo el equipo va a entrar en una atmósfera diferente. Que todo el mundo va a sentir que entró en un equipo ganador. Porque la gente que conoce Amway muchas veces entra a equipos que no son ganadores y por eso no tienen resultados. Ustedes, los líderes, los que vean este negocio en grande, tienen que empezar a hacer cosas que empiecen a generar momentum y que la gente diga: quiero entrar a ese equipo, quiero entrar con ese equipo porque allá hay calificaciones, allá la gente está ganando dinero. Otro punto fundamental de cómo hacerlo profesionalmente: apaláncate en el programa educativo. Tenemos el mejor programa educativo donde veamos todas las habilidades para que tú hagas este negocio. Porque yo pensé que era un negocio donde uno tenía que tener los dones y los talentos para hacerlo, y que uno tenía que tener la habilidad, como decía Andrés, para hablar en público y todo eso. Pero entendí que en este proyecto uno puede aprender las habilidades para ser exitoso, y eso me encantó. Porque ustedes van a ver en nuestra historia gente que tiene poco nivel educativo,
y es diamante en el negocio. Y gente que tiene muchísimo nivel educativo y también es diamante. Porque en este negocio todo es aprendible y eso me encanta de este negocio. Otro, ponte en modo calificación. Y como marzo es un mes determinante, no importa que estés aquí por primera vez, tienes la posibilidad aún de ir a Disney. No sé si te han contado que la compañía, aparte de los bonos y pagarte en dinero, te va a recompensar con premios. Y para este año tenemos un viaje que para mí es un viaje magnífico, que se llama Disney. ¿Quién conoce Disney? Yo conocí a Mickey a los 28 años gracias a este negocio. Y si tú no lo has conocido, tienes aún la posibilidad este año, porque todos los años son diferentes los viajes, pero este año de entrar a ese equipo de gente que nos vamos a ir hablando. Pero quiero decirte qué fue lo que cambió en nosotros. Y lo que yo espero que ustedes empiecen a cambiar de ahora en adelante. Y si estás nuevo, que aprendan cómo es el negocio hoy en día. Este es el modo normal como lo hicimos durante muchísimos años con mi esposo. Ustedes ven esa imagen ahí. ¿Qué ven? ¿Ven? ¿Sí? ¿Alcanzan a ver la meta? Se ve nublosa, se ve por allá, ¿cierto? Se ve una carretera pues como desolada, como sin esperanzas, ¿verdad? Durante mucho tiempo nosotros hicimos este negocio de Amway. Comercializábamos, dábamos el plan, consumíamos, nos capacitábamos, hacíamos seguimiento. ¿Está el video, amor? Íbamos a seminarios y íbamos a convenciones. ¿Algunos de los que ya son antiguos hacen eso? Claro, dicen todos. Pero cuando entendimos que este proyecto nos podía dar la vida que siempre habíamos soñado, que si lo hacíamos bien los próximos 5 años no vamos a volver a trabajar, pero yo trabajaba, Andrés no. Donde entendimos que con este negocio íbamos a recorrer todo el mundo, que era algo que nos movía a nosotros viajar y viajar gratis. Nosotros no teníamos tiempo, en ese momento no teníamos hijos, pero yo soñaba cuando yo tuviera hijos, tener el tiempo para poder criar a mis hijos. Y una vez empezamos a tomar conciencia del negocio que teníamos entre manos, empezamos a hacer que las cosas cambiaran. Y entramos entonces en modo calificación y hacíamos esto. Consumíamos, comercializábamos, dábamos el plan, íbamos a las orientaciones, íbamos a los seminarios y íbamos a la convención. Y está resaltado en los dos porque donde más fallábamos era en el seguimiento. Y nosotros, lo que nos hemos vuelto buenos y profesionales en esto es en hacer el seguimiento. Si tú realmente sales hoy con la firme determinación de hacer un nuevo nivel, tú tienes que darle mucha importancia al seguimiento. Y seguimiento es que si tú te sientas con alguien que le estás contando este negocio, entra o no entra, le tienes que sacar la lista. ¿Sí me hago entender? Entre o no entre, le tienes que sacar la lista, porque la lista es la materia prima de nuestro negocio. Una persona nueva te puede traer a cientos de personas. Tienes que empezar a coger la habilidad de volverte bueno en eso. Y tienes que saber que si alguien está ahí, tienes que mostrarle, ahorita Andrés se los va a explicar de una forma súper profesional, de por qué la gente debe entender que como negocio debe invertir en este negocio. ¿Ok? La única diferencia, lo único que cambiamos durante un tiempo que lo hicimos bien y el otro es lo que dice acá, que teníamos una meta y nos dolía. Porque durante muchos años chévere el negocio de Amway, pero no pasaba nada financieramente ni no pasaba nada con nuestra vida. Pero una vez empezamos a entender que el negocio se construía meta tras meta, mes tras mes, las cosas en nuestro negocio empezaron a fluir. Le empezamos a enseñar a nuestra gente cómo cumplir metas, cómo provocarlas. Y así el resultado se fue dando. Y eso es un cuadrito muy general, porque muchas veces la gente piensa que dentro de nuestro negocio la única forma de medir son los puntos. Y yo quiero decirte que las 3 áreas, si quieres hacer un negocio para toda la vida, tienes que tener un equilibrio en las 3 áreas. Y las 3 áreas son el volumen, la educación y las redes. Y siempre nos hemos obsesionado con eso. Números de gente ganando dinero en nuestra organización, número de gente en nuestros eventos. Porque sabemos que si no medimos ese tipo de cosas, ¿cómo vamos luego a evaluarnos y a mirar en qué estamos fallando? Si tú estás entrando mucha gente,
en tu organización, pero no estás sabiendo el volumen reflejado, ya sabes dónde está el error, ¿verdad? Y así cada cosa en esta tablita te da para que te des cuenta. ¿Qué pasó? Ah, vas a poner el video. Ok, y quiero dejarlos con este video, que para mí es un video que es súper gráfico, de cómo se construye este negocio en esta nueva era. ¿Sí, amor? But Howard comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Louisville himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. Más o menos, cuando nosotros hacíamos el negocio, en este modo normal, éramos como esa entrada PIB de los años 50, ¿cierto? Entonces dábamos el plan, no pasaba nada, nos decía, sí, vamos a entrar, y entonces nos vemos dentro de 8 días, y entonces cuando hacemos una inauguración de negocio, no, por ahí el primero del otro mes está bien, y así, todo era lento, todo era pues sin ritmo, así como lo ven ahorita. Y durante mucho tiempo íbamos a convenciones, íbamos a eventos como estos, pero no pasaba nada en nuestro negocio. Pero una vez, es que se demoran como 2 minutos cambiando la llanta. Y así, pero para muchos que tal vez lleven un tiempo, están entendiendo que el negocio lo estábamos haciendo así, ¿verdad? Pero lo que nos tenemos que dar cuenta es que hoy en día nuestro negocio es un negocio más dinámico. Es un negocio donde si tú entras puedes empezar a tener resultados muchísimo más rápidos. Nosotros con mi esposo nos demoramos en modo normal un tiempo en llegar a Esmeralda, pero entendimos dónde estaba la magia y empezamos a hacer esto que va a ser ahí, segundos. Y empezamos a cambiar nuestra mentalidad. Y empezamos a entender que si poníamos metas, y si nos poníamos en modo de planificación, las cosas iban a pasar. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que no importa el tiempo que lleves en este negocio, no importa si estás aquí por primera vez. Si tú entiendes que este proyecto de 2 a 5 años te va a dar lo que tú estás buscando, bienvenido a este equipo y algún día te vamos a tener en Bogotá contándoles tu historia de cómo decidiste emprender un día. Además, mis amigos de la infancia son los mismos de la juventud. Me daba miedo interactuar con la gente. Cuando fui a la universidad, yo me sentaba en el último puesto y se terminara la clase y me iba, me metía en el carro para no tener que hablar con nadie. Ese era yo. Y me pintan un negocio en el que me tengo que relacionar con gente. Y entonces me tienes que ir a hablar y tal. Y yo decía, no, pero eso lo puede hacer que ese sí es sanguíneo, ese habla con todo el mundo, es la alegría de la fiesta. Y yo veía entonces a mis amigos y yo decía, no, pues que ellos sí pueden. Y mi hermano empieza a hacer el negocio y le digo, claro, mi hermano es un líder del berraco. Y veía acá a Carlos Eduardo, que algunos lo conocen, y decía, pues que Carlos Eduardo habla divino. Y luego empiezo a escuchar a Bobadilla y yo, pues con razón ese man califica, ¿sí o no? Pues que el tipo es espectacular con eso. Entonces yo admiraba a todo el mundo y yo decía, cualquiera puede ser exitoso en el negocio de diamante, menos Andrés Lara. Pero empezó, tres meses. Y yo decía, cualquiera puede ser exitoso menos Andrés Lara. Pero empezó a pasar el tiempo y califiqué a plata. Y yo veía que algunos de los que eran extrovertidos, súper felices, súper motivados, no calificaban. Y luego califiqué Esmeralda. Y yo veía que muchos de los que yo pensaba que iban a calificar, no solo se quedaron en el camino, sino se rajaron del negocio, ya no estaban. Pero el tope fue cuando califiqué a Diamante. Y ahí dije, ¿qué pasó con todos esos? Si los de los talentos eran los otros y el que no tenía los talentos para hacer esto era yo, ¿en dónde estaba el truquito? Porque para muchos fue una sorpresa que nosotros calificáramos diamante, para mí también. Yo decía, pero yo, y todavía a veces me veo que me hacen una invitación a diferentes países del mundo y yo, y voy en el avión y me invitaron a mí. Sí, porque me acuerdo del Andrés que comenzó. Y entonces me empecé a dar cuenta dónde estaba el truco. Y como Lorena lo decía,
el truco está en entender que todo es aprendible. Cuando yo entendí que todo es aprendible en la vida, yo dije, ah, entonces yo también lo puedo aprender. Si es hablar y hay una técnica para hablar, yo aprendo. Si es para contactar y hay una técnica, yo la aprendo. Y eso me liberó a mí, porque yo antes le decía, ah, es que no nací con el talento. Si algunos de ustedes todavía piensan que ser exitoso es cuestión de talento, pues ya entienden que no es así, todo es aprendible. Entonces, empecé a trabajar, a buscar información y me encontré con que todo está en la mente. Ahí está el truco, todo está en la mente. Y depende de lo que haya acá, es que pasa todo. Ayer para algunos empresarios tuvimos un diplomado sobre ciencias de la programación. Y entendemos que nosotros somos el resultado de lo que está en nuestro subconsciente. Durante años nos programaron una cantidad de información. Y lo que somos ahorita simplemente es el resultado de toda esa programación que nos dieron durante muchos años. Lo que yo pensaba antes, porque lo que tenía baja autoestima, era por la información que me habían grabado, o en mi casa, o en el colegio, o con mis amigos. Me habían metido una cantidad de información que pensaba que el éxito era para otros. De hecho, como me crié en un barrio de estrato medio bajo, entonces la asociación, ¿cómo era? De gente que no tenía mucha autoestima. ¿Ok? Y entonces, luego empecé a ver qué es lo que hay en el subconsciente. Y lo que hay en el subconsciente es la clave. Ojo acá. Lo que hay en el subconsciente es un sistema de creencias. Y ese sistema de creencias es el que maneja nuestras vidas. Entonces, como yo les decía, yo creía que los otros eran exitosos, que los otros podían tener resultados, pero que yo no. Entonces yo me di cuenta que todo el truco del negocio es cambiar el sistema de creencias, es cambiar lo que está en la mente. Y ahí fue donde dije, ah, claro. Y entonces empecé a encontrar cosas como esta. Nosotros tenemos que cambiar, reprogramar nuestro cerebro, cambiar lo que creemos frente al negocio que hacemos, lo que creemos frente a nosotros mismos y lo que creemos frente a los demás. Si yo cambio estas tres creencias, puedo tener resultados en esto. Ahí está el truco, ¿ok? En nuestro sistema de creencias es el fundamental. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro normalmente, por lo menos el mío, aparecía como amarrado. ¿Cuál es la flecha? ¿Mira? Amarrado. Y entonces no podía crecer. Luego entendí que lo que yo creo define cómo pienso. Entonces yo decía, ah, con razón yo pienso eso, porque en mi sistema de creencias está eso. Como pienso, define cómo actúo. Claro, por eso era que era tan timidito ahí como medio. ¿Sí? Y cómo actúo, definen mis resultados. Mis resultados no eran buenos. Toda mi vida era hito. Carrito, apartamento, paseitos. Mis paseitos eran Melgar, Girardot. ¿A dónde son los paseos de los comangueses? San Gil. Sí, todos eran paseitos. La mesa de los santos, si no tiembla. ¿Sí? Pero entonces yo cambiaba lo que creía que iba a cambiar, mis resultados. Y ahí estaba el truco. Yo quería ser diamante, quería ser exitoso. Yo tenía que empezar a cambiar lo que creo. Si yo creo que hacer el negocio es difícil, pues el resultado va a ser mal. Pero me di cuenta que era sencillo hacer el negocio. Entonces, primera creencia que tengo que cambiar. Cambiar la creencia de lo que hago. Una vieja creencia que había en la economía. ¿Se acuerdan que la era industrial se acabó hace muchos años? Que algunos no se han dado cuenta, pero se acabó hace muchos años. Una vieja creencia es: el éxito es la acumulación de dinero. Entonces en la era industrial uno veía gente así, ¿sí? Que le salía billetes hasta por los oídos. Y decía, ese gordo es exitoso. ¿Sí o no? La plata. Porque se medía el éxito con base en el dinero. Es lo que tenga. Así el tipo no tuviera tiempo, pero si tenía billete, era exitoso. Lo que tenemos que entender es que tenemos que cambiar nuestro paradigma y entender qué es éxito en la era actual. Y el éxito en la era actual es esto, en la nueva economía. Por ejemplo, éxito, si una persona es exitosa, tiene que tener tiempo para cuidarse. Para cosas tan sencillas como comer despacio. ¿Ustedes saben cómo come la gente en Bogotá?
con esos trancones, con esos afanes, los niños tienen que entrar a las 7 de la mañana o 8 de la mañana al colegio y estudian en la quinta porra. Y entonces a las 5 de la mañana esa es una gritería de todo el mundo, para todo lado, para meter a los niños ahí, alistarse, salir corriendo, comer lo que puedan, si pueden comer, ir a trabajar, a almorzar a toda carrera, si no el jefe los regaña. Pueden ganar mucha plata, pueden tener un buen empleo, pero si en este momento la gente no tiene tiempo para cuidarse de espacio, no es exitosa. En la era industrial, uno llamaba a alguien y le ponía una cita y la persona decía, no, es que no tengo tiempo. Eso daba caché, ¿sí o no? El tipo no tiene tiempo, sí, me puso como una postura. Ahora cuando a mí alguien le pongo una cita y me dice, no, es que yo no tengo tiempo, ¿sabe qué pienso yo? Pobrecito, ese man no tiene tiempo. ¿Sí? Sí, puede decir, no, es que tengo que trabajar y yo no sé qué, tengo una consulta. Pobre doctor, no tiene tiempo. ¿Sí me hago entender? Si yo no puedo entender qué es éxito, voy a confundirme. Éxito en la nueva economía es poder tener el dinero y el tiempo para viajar por el mundo. ¿A quién le gusta acá viajar? Y gratis. Y 5 estrellas. Mis paseitos eran los que yo les contaba. Ir a la costa, eso era wow. Era la locura. Ahora con los amigos que hacemos el negocio nos la pasamos viajando por el mundo. Este año ya hemos salido, ya hemos estado en Europa. Estuvimos en Estados Unidos, en Argentina la semana pasada, estamos para Guatemala. Luego vamos a estar ahorita, imagínense el parche de mayo, no es por chicanear. Pero con unos amigos, Mauricio Lara, mi hermano, Vladimir Pándula y Susana, Sergio Ichero Rivera, Carlos Eduardo y Claudia, nos vamos a ir en mayo a un tour por la costa amalfitana. Todos estos días de solo chat cuadrando el tour por la costa amalfitana. Yo ni sabía que la costa amalfitana existía. Cuando más me parche me enteré que eso existía. Costa amalfitana. Amalfitana. Yo les cuento cuando llegue. Pero lo más bacano del parche, lo más chévere del plan, es que vamos a alquilar Ferraris, Lamborghinis para hacer el tour. De ahí nos vamos a ir al Club de Diamantes Ejecutivos a Suiza, una semana. Vamos a subir, a pasar los Alpes y llegar a Suiza. Y de ahí nos vamos una semana a Múnich, Alemania, al Club de Diamantes. Y antes, sí, imagínate cómo era. Terrible, ¿no? Yo conozco gente que gana mucho dinero y le hacen un parche y dice, pero yo dejo la empresa un mes. No, yo no tengo tiempo para eso. ¿Y cómo van a ser los planes? ¿Vamos a comer de carreras? Es fácil. Y cuando nos damos cuenta, eso es éxito en la nueva economía. Tener ingresos que no dependan de que tú estés trabajando ahí. Como nuestro negocio, que construimos el negocio hace muchos años, y en muchas organizaciones, estemos o no estemos, no nos preocupamos porque el 10 del mes siguiente Amway nos está consignando. ¿Ok? Que no es la máquina de hacer el dinero. Por ejemplo, hay muchas profesiones que son las máquinas de hacer el dinero. Si no está ahí, presente, no gana. Tener tiempo para compartir con la familia. ¿Estás cargando? Frescos, que yo me las sé de memoria. Tener tiempo para compartir con la familia. Yo tengo la bendición de tener a mis papás vivos. Mi mamá cumple pasado mañana 77, mi papá tiene 81. Todos nuestros hermanos hacemos el negocio. Y tenemos la ventaja de que no trabajamos. No tenemos horario, más bien. Y entonces podemos ir a almorzar con mis papás. Y si mi papá le gusta mucho ver fútbol y le gusta ver la Champions League. Entonces después del almuercito, mi papá con esto, yo soy el menor de la casa, imagínense. Mis hermanos están alrededor del 50 y nos acostamos todos con mi papá a ver el partido de la Champions League. Ok, los que no conozcan, estos son unos vagos, ¿sí o no? Tienen que buscar los que llegan esos vagos. Ok. Otro, éxito en la nueva economía es poder trascender. Hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Que no ha trascendido en la vida de nadie. Que se mueren y después dicen, ay, se murió el señor taxi.
¿Y qué es de la vida de él? ¿Y quién era? Acá conocimos gente, digamos, como hablan de ustedes, de todos ustedes, Jim Dornan, que va a trascender en la vida de nosotros. Yo nunca conocí a Jim Dornan, nunca, pero trascendió en mi vida. Luis Costa, hace 20 años murió, en el 95, y sigue trascendiendo en la vida de muchas personas. Y cuando uno hace el negocio bien, luego lo invitan a diferentes partes del mundo a cambiar la vida a otras personas. Y es muy lindo cuando uno entra en el Facebook y está lleno de mensajes de agradecimiento por el mensaje que uno les dio. Cuando yo me di cuenta de todo esto, yo dije, Amway es el paquete completo. Las otras actividades de pronto dan dinero, pero no tienen el paquete completo. Cuando yo meto ese sistema de creencias, reprogramo mi mente y yo entiendo eso, yo voy a tener mucha más fuerza para dar el plan, para contar el negocio. Porque cualquier cosa que me pongan a mí enfrente, yo la voy a comparar con el negocio de Amway y digo, ay, no, qué pereza. Yo sigo en mi negocio. Yo lo explico con esta gráfica. Esta gráfica es, cree en lo que haces. Esto acá, esta linecita azul, yo la pinto como los ingresos lineales. ¿Qué son los ingresos lineales? Los que nos enseñaron a nosotros a ganar. ¿Sí? Ve, estudia, ten una profesión, sé bueno, búscate un trabajo y búscate un buen empleo y pórtate bien porque si no, no te echan. ¿Sí o no? Así me educaron a mí. Yo estuve en una universidad donde todos mis amigos tenían palancas. ¿Sí? Y entonces, cuando salimos de la carrera, ellos se obtuvieron buenos empleos. Y yo me metí en Amway. Y calificar 9%. Y mi ingreso era por acá. Y entonces yo veía mi chequezote como de 200,000 pesos. Y veía ahí cuánto me hubiera podido ganar si no me hubiera empleado como mis amigos. Y la cabeza le empieza a decir a uno, uy, ¿será que me dejé meter el cuento de mi hermano? ¿Será que lo que yo estoy haciendo sí es lo correcto? Y empezamos a trabajar. Y con Lorena nos especializamos en belleza. En Michigan, en la casa matriz. El financiero especializado en belleza. Y yo empecé a hacer clínicas de belleza. Y yo andaba muy varonil con un bandetincito verde manzana. Porque Lorena todavía trabajaba en la universidad haciendo clínicas de belleza por todo lado. Y una vez un amigo me invita a hacer una clínica de belleza en la 85 con 15 en Bogotá, a una oficina de financieros. Cuando yo entro a la oficina, le habían dicho que iba a venir un experto en belleza. Y cuando entro, oh, sorpresa, la gerente de la oficina era una compañía mía del salón. Eran 4 mujeres. Y entonces salen las 3 primeras, cuando ella sale de la oficina me dice, ¿y tú eres el experto en belleza? Yo, sí, como no, siéntate. Malaquita, con el dedo anular, dando el golpecito así. Ella todo el tiempo estuvo callada. Pensando que lo que pensaba todo el tiempo, yo lo que creo que ella pensaba era, yo fui nerd desde chiquitico. Yo creo que ella pensaba, tan inteligente que era Andrés y terminó limpiando cachetes. Son esos pequeños momentos cuando uno ve sus ingresos por acá, está haciendo ese tipo de cosas y dice, ¿será que qué hago yo acá? Si yo era bueno como financiero. Y ahí es donde uno empieza a dudar si lo que está haciendo es lo correcto. Pero si uno se mantiene haciendo lo que tiene que hacer en el negocio, uno sabe que va a pasar 15, 18, 21, plata, platino, esmeralda de pronto, hasta que llega a este punto que le llamo el punto de inflexión. De aquí, donde uno iguala los ingresos tradicionales, de aquí para atrás, está esta zona azul que yo le llamo la zona de siembra, que es donde se raja la mayoría de gente en el negocio. Porque no entienden y no creen que esto es lo mejor del mundo y no saben para dónde van. Pero los que entendemos que esto es un negocio exponencial, entendemos que si le seguimos dando esta curva, sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Todo lo que hay después de esta curva, yo le llamo la zona de cosecha. Hoy en día,
como Facebook muestra todo, ¿sí o no? Yo veo a mis compañeros que siguieron esta línea y que tienen más o menos 40 años como yo y están tratando de mantener su empleito. Y todos los domingos dicen, ay, otra vez domingo, mañana lunes, qué pereza ir a trabajar. Y el viernes ponen por fin otra vez fin de semana. Y uno en Facebook ve a dónde viaja la gente y yo digo, y estos siguen en el mismo viajecito. Y nosotros estamos viajando el mundo, porque ellos le apostaron a la pensión y nosotros le apostamos a la libertad. Ahora que nosotros estamos acá viendo la vida que ellos tienen, yo los miro por Facebook y digo, pobrecitos, y tan inteligentes que eran. ¿Sí o no? ¿Ok? Miren esto. Es un estudio que sacó la corporación hace un año, hace un poquito más de un año, donde veían qué pasaba con las diferentes profesiones después de hacerlo bien durante 10 años. Entonces sacó que una persona, que el promedio de cada 100 profesionales, solo 8 eran exitosos después de 10 años haciéndolo bien. 8, muy poquitos. De los comerciantes, solo el 12% en promedio eran exitosos después de hacerlo bien durante 10 años. Pero de los networkers, de nuestra profesión, el que se mantenía 10 años haciéndolo bien, el 85% eran exitosos, haciéndolo bien. Cuando mira uno esa gráfica, dice, ¿a dónde le voy a apostar mi futuro? ¿Dónde tengo más probabilidad? Y como networker. Eso es cambiar el sistema de creencias. Cuando yo vi eso, todo eso me empezó a decir, ¿dónde voy a enfocar mi futuro? Acá. Yo no quiero apostarle a lo que hacía tradicionalmente. Yo siempre veo el negocio como una oportunidad impresionante. Eso le decía a Cesaria, que vale que se los iba a mostrar. ¿Qué le estoy mostrando yo a la gente? Eso es como un negocio impresionante. Esta fue la lámina que se le presentó a mi grupo en el entrenamiento esta mañana. Y se la acabé de poner en la presentación para que ustedes lo vean. Yo le digo a la gente, mira, desde que entras al negocio tienes que ver lo profesional y tienes que ver cuánto vas a ganar. Si tú haces 600 puntos, es 1.710.000 pesos. Con eso no se monta nada allá afuera, muchachos. Les cuento. ¿Cuánto vale montar una panadería? 100 millones. No, nosotros no estamos hablando de 100. ¿Cuánto vale comprar un taxi? 130 millones. Con Cuca. No, estamos hablando de 1.710. Y empezaba a ver la rentabilidad, entonces, margen comercial 735, expuesto por volumen 132, una cosa que se llama Actívate y Gana 90.000, bono de inicio 15.000, premio Fast Track 35.000, premio Productividad 97.000 si lo haces este fin de semana, si lo haces en 2 compras de 300, otro 97.000, y 2 boletas de la siguiente convención 320.000. Cuando yo me puse a ver eso, vi utilidad 1.520.000 y pico sobre una inversión de 1.710.000. Yo soy financiero de profesión y veo rentabilidad 89%. Y digo, qué cosa tan brutal. Yo aquí afuera, ¿alguno de ustedes escuchó hablar de una cosa que se llamaba DMG? Que era un tumbadero de esos que prometían unas cosas todas raras. Y la gente hasta vendía su casa por meter plata allá. Y cuando nos ponemos a pensar que prometían ellos era duplicarle la plata en 6 meses. O sea, una rentabilidad del 16% mensual. Acá no tienen nada que perder y se pueden ganar el 89%. Y hay gente que dice, ¿será que sí? ¿Será que lo hago o no lo hago? Yo les hago cálculos como esto, miren. Sector financiero, que es lo que yo me muevo. ¿Cuánto? A ver, la gente es exitosa o no exitosa se define por varias cosas. Uno, cómo actúa. Cuando le hablan de inversiones, normalmente los que no son exitosos dicen, inversiones yo no. Por 4 factores: miedo, pereza, comodidad o desconocimiento. Entonces dicen, yo prefiero meter mi platica segurita en el banco, en el CDT. ¿Cuánto da un CDT en Colombia? 3.9 efectivo anual. Pero le descuentan el 17% de impuestos. Le queda 3.2 efectivo anual. O sea que si mete los mismos 1.710.000, al final del año se gana 52.720 pesos. Buenísimo negocio, ¿no? Ok.
Si uno hace ese fin de semana la compra en Amway, se va a ganar lo que se ganaría en 28 años en un CDT. Y hay gente que dice, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Ok? Miren, lógica, cosas lógicas. Si yo pago con tarjeta de crédito eso y me gano y pago el 2% de la tarjeta, tendría 44 meses de intereses con la utilidad. O sea, 44 meses son 3 años y medio con la sola utilidad. Sin mover el primer producto, con lo que me regalan este mes, me gano 786,000 pesos. Que quiere decir el 46% sobre la inversión. Así lo pagué con tarjeta, me regalan de una vez lo de casi 4 años de intereses, lo de 2 años de intereses. Y hay gente que dice, ¿será? ¿Será un riesgo muy alto? ¿Ok? Ahora sí entramos en materia. ¿Ok? ¿Qué fue lo que yo me di cuenta cuando calificé a diamante? Que todo el tema es comportamiento humano, lo que está acá. Entonces, como veo la película, porque yo me monto película de todo, tengo mucho tiempo, entonces me la paso montando películas. ¿Ok? Me encontré con que la mayoría de gente está en esto que se llama la zona de confort. Es esa zona donde nosotros nos sentimos cómodos. Entonces, como yo veo la película, cuando nosotros somos niños, tenemos nuestro espíritu lleno, ¿sí? Lleno de una cantidad de cosas. Pero luego entramos en lo que la gente dice la vida racional. Hace unos años me leí un libro que detonó mi vida, que se llama El hombre más rico que jamás existió. Es de un tipo que era empleado, pues pasó una cantidad de cosas, tomó una decisión inteligente, buscó a alguien que le aconsejara, el que lo aconsejó le dijo, léete Proverbios que está en la Biblia, esto no tiene que ver con religión, tiene 31 capítulos, empieza a los aplicar, si los aplicas te vas a volver rico. Él lo empieza a hacer, cuando escribe el libro se ganaba $700,000 al mes. Perdón, 600,000, $7 millones al año. Y él escribe un libro que es Los Principios de Proverbios, y lo escribe en ese libro. Y entonces, claro, el tipo me cautivó nada más una introducción y dije, pero ¿qué es lo que hay ahí? Y empieza a hablar, y habla es de Steven Scott. Y él habla del concepto clave, dice, el mundo se divide en dos grupos, el 5% que son los exitosos y el 95% que no son los no exitosos. Los exitosos tienen una característica fundamental, son diligentes. Yo digo, ¿diligente? ¿Y eso qué es? Dice, para entender qué es diligente, es más fácil entender lo opuesto a qué es diligente. ¿Qué es lo opuesto a ser diligente? Negligente, creía yo. Cuando el tipo de la respuesta yo quedé así. Lo opuesto a la diligencia o el éxito se llama naturaleza humana. A mí me dolió muchísimo y le dije, no, eso no es así. Porque a mí me dijeron que Dios había creado, sí, claro. Una cosa es la naturaleza humana del cerebro y otra cosa es el espíritu. Y aquí quiero que lo entiendan. El cerebro está desarrollado para ser mediocre. Está hecho para ser mediocre. Para conformarse con lo básico. Pero nosotros nos dotaron de un espíritu que es el que nos hace soñadores. ¿Ok? El 95% de la gente pone el cerebro por encima del espíritu, solo el 5% del espíritu por encima del cerebro, los diligentes. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo pasa la vida? Cuando somos niños, ¿cuáles son las mejores casas acá de Santander? Las mero. En Ruitoque. ¿Cuánto vale una casa en Ruitoque? $2,000 millones de pesos. ¿Cuánto vale con 2,000? 2,000 millones para hacer ejemplo. Entonces está el niño saliendo de paseo con los papás y ve en la casa y dice, papi, yo quiero esa casa. ¿Sí pasa? Quiero una casa y yo quiero esa casa. Y entonces el niño crece y se consigue un empleo para trabajar y conseguir la casa. Y entonces trabaja, hace sus gastos y al final del mes le sobra una platita. ¿Cuánto ahorra el santanderiano promedio? ¿Cuánto le sobra al santanderiano promedio al final del mes? De los 200,000. Nada. ¿Cuánto? Ayúdame. ¿Que me desconcentré? Bueno, digamos que ahorra $1,000,000 el santanderiano promedio al final del mes. ¿500,000? ¿No?
200.000 pesitos. Y entonces dice 200.000 pesitos. Ok, me quiero comprar la casa que vale 2.000 millones de pesos. ¿Tienen que pasar solo cuántos meses? No, 10.000 meses. 10.000 mesecitos nada más. 10.000 meses. Yo lo divido, son 800 años más o menos. Entonces la persona dice, en 800 años, si no viajo, si no como rico tal, me compro la casa en Ruitoque. Entonces el cerebro dice, ay papito, usted no va a vivir 800 años. Entonces más bien, usted no piense en casa de Ruitoque, piense en apartamentico o en arriendito, y en un sitio bien humilde. Pero para que no le duela, empiece a relacionar con la gente que está pensando más o menos igual, con la gente que se queda. Y para que le duela menos, vea televisión, porque los que están ahí sí están bien jodidos. ¿Sí o no? Y lea periódicos, ojalá amarillistas, porque ahí sí eso sí les pasan cosas graves. Y se meten en la zona de confort. ¿Ok? Y ahí se le pasa la vida a la mayoría de gente, para que no les duela. Pero alrededor de la zona de confort hay algo que se llama la zona de aprendizaje. La zona de aprendizaje es lo que amplía la zona de confort. Todos acá estamos en zona de aprendizaje. O cuando uno viaja está en zona de aprendizaje. Cuando uno viaja, a alguno le ha pasado que uno viaja a un hotel bien chévere, la playa, la pasa rico, y regresa a la casa y la ve como fea. Y hay que cambiarle el mueble, mire la almohada, no es como la del hotel. ¿Qué les pasa así? Porque está en zona de aprendizaje. ¿Ok? Alrededor de la zona de aprendizaje hay algo que se llama la zona de pánico, que es donde todo este sistema de creencias que le dicen, no puedes, pilas, cuídate con eso, tal. Todo ese sistema de creencias que hace que te quedes en la zona de confort. Pero alrededor de la zona de pánico hay algo que se llama la zona mágica, que es donde están todos esos sueños que Dios te metió desde que eras pequeñita, pero que la mayoría de gente no se atreve a atravesar esto. Entonces, como yo veo la película, uno está fresco por la vida, ya acomodado, resignado a que le tocó vivir así, hablando, chismeando, haciendo todas las cosas de la zona de confort. Cuando de pronto un amigo viene y le dice, te tengo un negocio, Amway. Y empieza a mostrar el estilo de vida de los diamantes. Y mira, y usted puede hacer esto y puede tener todas estas 5 cosas. Y le hace lo que llamo un paseillo por la zona mágica. Y mire que esta señora comenzó sin plata y mira ahora cómo vive. Y después de ponerlo a soñar, lo devuelve. Pero ya no a la zona de confort, sino a la zona de aprendizaje. Porque cuando uno conoce el negocio de Amway se le tiraron la vida. Eso es un karma. Nunca más vuelve a estar famoso. ¿Sí o no? Ya todo esto no dice, ay, pero yo estaba ¿cómo antes de hacer el negocio? ¿Alguien se siente así? ¿Sí o no? Le dañan el coco a uno. Pero lo bueno es que sabe que depende de uno. ¿Ok? ¿Qué tiene que cambiar uno en el sistema de creencias limitantes? Uno, pensar que es normal vivir así. Pensar que así debe ser porque así nací yo. Igual así está la mayoría, eso es lo que hay que cambiar, ¿ok? El 95% de la gente no es diligente, solo el 5%. Formas de pensar del 95%. O de actuar, los domina la pereza. ¿Ok? Son acomodados. Con cualquier cosa se acomodan. Justifican todo el tiempo sus fracasos. Todo el tiempo están justificando por qué le pasó, por qué no le pasó. Son inconsistentes. Comienzan un poquito, se devuelven. Comienzan un poquito, se devuelven. ¿Conocen gente así? Tienen excusas para todo. Es que hoy no fui al seminario porque tal cosa. ¿Ok? Es que no hice el volumen porque tal cosa. Siempre están hablando del pasado. Manejan un carro, es como si manejaran un carro viendo por el retrovisor. Depende de ver por el panorámico. Por eso es que siempre andan estrellados en la vida. ¿Ok? Aplazan. Mi diamante, este mes no es, pero espérenme en abril. Así actúan, por eso no tienen éxito, ¿ok? Pero ¿cómo actúa? Que es los que tenemos que seguir al 5%. ¿Qué fue lo que yo hice? Entender eso y empezar a seguir a la gente que yo quería seguir. Actúan a pesar de cualquier cosa, de las situaciones que le pasaran, ¿ok? Les gusta la comodidad, pero no se acomodan. El 95% de la gente, escuchen esto, se acomodan a pesar de la incomodidad. El 5% de la gente se incomoda a pesar de la comodidad. Nuestros saben Carlos Eduardo y Claudia pasaron de doble diamante a triple diamante fundador, porque no tenían para comer.
Porque desarrollaron una condición mental, porque todo está en la mente, de decir, quiero un reto más, quiero un reto más, quiero un reto más. ¿Ok? Trabajan en sus fortalezas, no están pensando en qué son malos, sino en qué son buenos. Mantienen esfuerzo sostenido, generan esa condición mental diferente y tienen enfoque. Tímido, ¿a cuál más? Está visualizando todo el tiempo el día en que lo logre, piensa y actúa como el 5%. ¿Ok? Cuando uno tiene una meta siempre está haciendo cuenta regresiva. La mayoría de gente, el 95% cree que el tiempo es eterno. ¿Sí? Y entonces uno de los que dicen, algún día de estos, el día menos pensado, y como no piensan, ese día no llega. ¿Ok? Para uno tener éxito, para desarrollar esa condición mental, hay que actuar como las películas esas de acción. ¿Sí? ¿No? Que lo llaman y dicen, pusimos una bomba, tiene 48 horas. Y empieza, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Y cada ratito que muestran el reloj, ¿sí o no? La cuenta regresiva, y quedan 36, 24, y faltando 5 segundos llegan y cortan el cable rojo. ¿Sí o no? Todas las películas son igualitas. Si uno no activa ese countdown, esa cuenta regresiva, uno no va a empezar a correr bien ni en esto ni en nada. Hasta que no valores tu tiempo, no vas a hacer nada grande con él. Nos quedan 10 días, muchachos, de este mes. Los nuevos de pronto no entienden. Pero si corren estos 10 días, ustedes no saben cómo les va a cambiar la vida. Si corren por este negocio siempre con el countdown, ustedes no se imaginan cómo les va a cambiar el resto de su vida. ¿Ok? Evita lo que te distrae. Cuando uno, imaginen esta película, si yo estoy enfocando mi objetivo allá, digamos, con una cámara, yo lo tengo allá bien claro, y es lo único que yo veo. Si yo abro el foco, empiezo a ver una cantidad de cosas alrededor, y ya mi objetivo no se ve. Decía Henry Ford, los obstáculos son unas cosas espantosas que ves cuando apartas los ojos de la meta. Durante nuestra calificación, nos sucedieron cosas que ahorita nosotros dijimos muchos descarados nosotros. Nuestro hijo, David, nosotros arrancamos calificación cuando él nació. Y nació con bronquiolitis. Y nosotros teníamos que ir a la clínica, ya ni me acuerdo qué hacíamos. ¿Sí? Lo dejamos donde mi suegra, llegamos a recogerlo a las 11 de la noche. No le pasó nada, nosotros fuimos papás responsables. Pero mucha gente de pronto estaba pensando, miren lo que ellos hacían. Nosotros no veíamos las cosas. Yo me lesioné, en la calificación de ejecutivo me partí el brazo. Pero uno no ve esos obstáculos porque uno está enfocado en la meta. ¿Ok? Cuando yo comencé el negocio, por eso están las sillas. Cuando yo comencé el negocio, yo decía, hay una canción de Silvio Rodríguez que me encantaba, que se llamaba La historia de las sillas. Y yo la escuchaba y yo decía, eso es como el negocio. Y cuando califique a diamante, voy a hacer un seminario que se llame La historia de las sillas. Y califiqué a diamante y se me olvidó el pedacito de la... Hasta hace un mes que estaba en la comisión y dije, vi una silla y dije, la historia de la silla la voy a contar. ¿Y de qué se trata la canción? La canción dice esta frase que es la fundamental. El que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que le inviten a parar. Entonces, ¿yo cómo veo la película? Yo estoy acá y ese es mi objetivo. ¿Ok? Esa es mi meta. Ese es mi buen camino. En el negocio, ser diamante o ser exitoso en el negocio. Y arranco. Y cada vez que yo emprenda cualquier proyecto, siempre van a haber sillas que me inviten a parar. ¿Y qué son las sillas? Hay sillas que yo le llamo sillas del lado izquierdo y sillas del lado derecho. Entonces, sillas puede ser, no, yo quiero ser libre como los diamantes de Amway. ¿Sí? Y arranco, tengo mi empleo y si estoy cansado de mi empleo porque es tal. Y arranco y de pronto me suben el sueldo. Silla del lado derecho. Y se me olvidó para dónde yo iba porque me subieron el sueldo. ¿Por qué se desenfoca? Porque estaba solo pensando en el dinero, no en la promesa completa. O sillas del lado izquierdo, me echaron. Sillas del lado derecho, me salió un viaje. Sillas del lado izquierdo, me partió un brazo. Sí. Cada vez que uno emprende un buen camino, siempre habrá sillas que le inviten a parar. ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes se ha sentado en una silla?
Y siempre, cada vez que se pongan una meta, ustedes van a ver que se le ponen sillas del lado izquierdo y sillas del lado derecho. Pero la canción dice, eso también. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. Y yo decía, sí, a mí siempre los mayores me dan cátedra. Porque es que hay gente que está muy joven, como todos los que están acá, jóvenes, fuertes, vigorosos, con toda la vida, y dicen, no, es que esto está muy difícil. Es que me dicen que no. ¿Y será que yo sí salgo a dar el plan? ¿Y será que yo sí tengo fuerzas? ¿O es que no tengo tiempo? Y sentados en la silla. Y a través de su cansancio pasa un viejo, o sea, personas mayores, como mi diamante habla en Nubia Camacho, que a los 60 y tantos años, preciso cuando se parte una pierna, no se sienta en la silla, y pasa y le dice a los jóvenes, muy cansadito, papito. Y le seca con la sombra del sudor y le califica diamante en las narices. O pasa una dama mía, nuestra, que es doña Leonor, que conoció esta oportunidad en Ciudad Bolívar. Después de que califica Esmeralda, se le profundiza un problema renal, la dializan cada tercer día, o sea, un día puede trabajar, otro día la dializan y se acuesta, porque no se puede levantar. Y el año pasado, dice, así dializándome cada tercer día, 60 y muchos años, y dice, me voy diamante. Y pasa y veo gente quejándose en el camino, o sentado en la silla y le dice, muy cansadito papito, venga, le seco el sudor, y le califica diamante en las narices. O están mis diamantes ejecutivos, saben, Alberto y Conchita, cerca de los 80 años, millonarios antes de hacer el negocio. Estábamos en Miami, ellos ya eran diamantes, descansando y dicen, ay, se nos provocó calificar otra vez, vamos para el diamante ejecutivo, me regreso a Colombia. Sin conocer a nadie, a los casi 80 años, vienen y se enfocan otra vez un año, y califican, y vuelven y le hacen los mismos. Muy cansadito, papito. ¿Cuál es la diferencia? Que nunca se sientan en una silla. Le secan con la sombra del sudor. Cuando yo veo a ellos, yo digo, yo no puedo quejarme, yo no puedo hacer nada. Lo único que yo tengo que hacer es enfocarme en la meta. Trabajar y esforzarse al máximo. Hacer una de las frases que más aparece en la Biblia. Sé valiente y esfuérzate. Porque si no te esfuerzas hasta el máximo, ¿cómo vas a saber cuál es tu límite? La mayoría de gente quiere hacer nada más el esfuerzo mínimo. Y quiero cerrar con esto. Mantén el enfoque en las cosas importantes. ¿Cuáles son las cosas importantes? En cómo vas a vivir. En cómo te van a ver los demás, cómo te va a ver tu familia, tus seres queridos. Eso sí que vale la pena. Y en cómo te vas a ver a ti mismo. Hace unos años, 3 años, estaban en los Olímpicos y yo estaba ya diamante, feliz viendo los Olímpicos, me encanta el deporte. Y de pronto prendo el televisor y están en la final del levantamiento de pesas. Y yo no sabía cómo funcionaba eso. Y la que estaba narrando era María Isabel Urrutia. Y María Isabel Urrutia empieza a decir, mire, el levantamiento de pesas funciona así, de esta manera. Cuando todos los pesistas tienen 2 oportunidades, una que es de levantamiento en un solo envión y otra que es en 2 enviones. Se suman los 2 pesos y el que levante más se gana la medalla. Así funciona. Pero hay otra condición. Se va subiendo el peso cada 5. Y cada uno escoge en qué momento va a salir. Si el anterior se arriesgó a levantar un peso, al siguiente le toca intentar el mismo. ¿Ok? Igualarlo. Y luego poner otros 5. Así funciona. Y yo, qué tan bueno. Y en ese momento sale un amigo de María Isabel Urrutia que se llama Oscar Figueroa. Oscar Figueroa era sus 4 olímpicos, 36 años. O sea, eran sus últimos olímpicos, su última oportunidad. La última oportunidad de hacer historia. Ustedes saben que un deportista olímpico acá en Colombia, si no trae una medalla, se murió pobre. Esa es la vida. Y estaba María Isabel Urrutia narrando y decía, yo sé que Oscar es bueno, lo que pasa es que sus líderes no han creído en él. Sus jefes, sus entrenadores no han creído en él. Él para estos olímpicos cambió de unos entrenadores europeos y contrató, la federación contrató entrenadores colombianos.
Y él siempre le había dicho a sus entrenadores, déjeme salir de último. No importa cuánto haya intentado el anterior, déjeme salir de último. Se estaba apostando a sí mismo. Y él llega y dice, María Isabel ahorita empieza a narrar, dice, bueno, yo sé que Oscar es bueno, yo sé que Oscar puede hacerlo. Y sale un asiático a tratar de levantar 165 y se le tiró todo porque era lo máximo, lo que nunca había levantado nadie. Sale un asiático y coge la barra, no puede y se va. Solo por hacerle el daño a Oscar, porque con eso ya lo mataron. Y Oscar sale de último porque él había decidido salir de último y empiezan a María Isabel, vamos negrito, yo sé que tú eres bueno, se te ven ojos de ganador, tú puedes, tú puedes. Y arranca Oscar, mira el televisor y yo empecé a temblar. Yo no sé por qué me puse. Tenía 3 intentos para levantarlo y yo pensé, pero yo no ni conozco a este tipo, porque estoy asado. Y él sale, ya habían hecho el de un solo envión y le faltaba el de 2 enviones. Cuando él llega, coge la barra, la manda al pecho, y ustedes saben que tienen que mantenerse quietos y que salga el bombillo verde para que el levantamiento valga, y él la manda para arriba y eso dice María Lolita, eso, negrita, y la cual así se le empieza a ir, y él empieza a manejar los brazos, las piernas, y yo creo que todo Colombia hacía fuerza, y yo tratando de levantar y él decía, quédate quieto, y de pronto, ¡puf!, la tiró al piso. A Oscar Figueroa solo le quedaban 2 oportunidades de cambiar su vida. Él en ese momento tenía 3 minutos para descansar y tomar una decisión. Se va a su silla, se sienta, toma aire y decide levantarse de una vez. Y María Isabel ahorita le decía, no, negrito, no te levantes todavía, espérate un momento, piensa un momento, concéntrate. Y él coge valientemente la barra, la manda al pecho y como las piernas y los brazos se habían cansado de la primera, intentó levantar y ¡pum!, se le cayó de una. A Oscar Figueroa le quedaba la última oportunidad de su vida. Como a muchos, de pronto, ¿quién nos dice que esta no es nuestra última oportunidad? Y en ese momento, él se va para atrás, se sienta en la silla, se le van a acercar los entrenadores y él les dice, quédense allá, y se pone una toalla en la cabeza. Yo hubiera querido saber qué estaba pasando por la mente de Oscar en ese momento. Pasan los 3 minutos, se quita la toalla y se levanta. Y María Isabel Urrutia dice, tiene ojos de ganador. Y ese es el momento donde este valiente colombiano coge la barra, la manda al pecho, la sube, se mantiene el tiempo suficiente y sale el bombillo verde y levanta el peso que jamás nadie en la historia de esa categoría había levantado, 165 kilos. Él la tira al piso. Pero lo importante, lo más que quedó en la mente de la gente no fue que lo haya levantado. Lo que quedó en la gente fue la imagen que nos quedó en la memoria de muchos de nosotros. Esta imagen que decía, todo está en la mente. Todo está en la mente. A mí no me gusta la mano del negocio. Antes cada vez está más fácil, están calificando diamantes en menos de 2 años. Lo que va a pasar de aquí en adelante es una revolución, pero tú tienes que entender que todo está en la mente. El futuro está en sus manos. Nos vemos en la segunda parte, muchachos.